Bienvenidos estudiantes y profesionales de la carrera de fonoaudiología. En este video les vamos a hablar sobre qué es el PRAP o software PRAP. Como pequeña introducción de este video daremos a conocer que el análisis acústico del sonido es una herramienta objetiva y no invasiva para la exploración vocal del sonido. Utiliza la grabación y el análisis de señales sonoras obtenidas de tareas vocales sonoras. De hecho, la síntesis de pronunciación de voz, el procesamiento de datos estadísticos, la edición y manipulación de señales de audio y una gran variedad de opciones. El análisis acústico del sonido se basa en medidas de interferencia, el que siempre ha sido el centro de debate, especialmente en términos de efectividad. Fundamentalmente, la efectividad de la evaluación perceptiva como estándar es el punto de referencia para evaluar la calidad perceptiva del sonido. Básicamente, la función de esta investigación o video es brindar información clara para ayudar y orientar a las personas que se relacionan con el programa, porque muchas plataformas de Internet generalmente no brindan información que simplifique la comprensión del usuario. Luego nos preguntaremos qué es el PRAT o software PRAT. El software PRAT es un programa especialmente diseñado para la investigación del habla. Es un programa de distribución gratuita, de código abierto y también de multiplataforma. El programa se va actualizando con mejoras continuamente por los autores, y es por eso que existe una alargada lista de versiones existentes. Debido a que es un programa especializado, el tipo de interfaz no es de sus características. Necesita algo de entrenamiento y mucha información teórica. Por lo tanto, se ha creado para ayudar a capacitar tanto como a los estudiantes como a los profesionales para que puedan facilitar su trabajo mediante su uso. Como componente principal debemos obtener un computador en el cual debería estar instalado el programa, que en este caso sería el software de análisis espectral o PRAT. También debemos contar con un micrófono externo en el cual se va a comunicar el profesional con el paciente y uno también que obtendrá el paciente que será evaluado. También contamos con una interfaz que nos va a permitir transformar una señal análoga a una señal digital, al cual nos va a permitir preamplificar la señal para que éste llegue de buena forma al computador. El programa también cuenta con un analizador del habla, una síntesis de voz, experimentos de escucha, etiquetado y segmentación, manipulación del habla, algoritmos de aprendizajes, estadísticas, gráficos, portabilizador y configuraciones. Los pasos para grabar en este programa son 8 y son los cuales veremos a continuación. Número 1. En el menú New seleccionamos la opción Record Mono Sound. Número 2. Aparece un panel en el que tenemos que seleccionar el dispositivo de entrada del sonido, Input Source, y la frecuencia de muestreo Sampling Frequency. El indicador del nivel de la señal, Meter, aparece también en este panel al centro. Número 3. Para iniciar la grabación debemos presionar el botón Record. Número 4. Para finalizar la grabación presionamos el botón Stop. Número 5. Para crear el objeto Sound presionamos el botón Save to List. Al seleccionar esta opción aparece un objeto en el panel PRAT Objects de nombre Sound Untitled. Número 6. Para cerrar el panel de grabación presionamos el botón Close. Número 7. Para guardar este objeto como archivo seleccionamos el objeto, o sea, lo marcamos con el cursor, y desde el menú Grade lo podemos guardar como un archivo de sonido en cualquiera de los formatos disponibles. Número 8. Si queremos escuchar la señal, para esto debemos seleccionar el objeto de tipo Sound. Luego observamos un menú de botones, el cual está a la derecha del objeto. Una de las opciones es Play. Al activarla escucharemos la señal registrada. Edición. Para comprobar la señal utilizamos la ventana de edición. Esto se hace marcando el botón Edit al seleccionar objetos de tipo Sound en el panel de objetos. Cuando se ejecuta este botón se abre una ventana por defecto, mostrando la forma de onda y el espectrograma de banda ancha de la señal. Para escuchar usando estas franjas solo hay que marcar con el cursor en la que corresponde. En la parte inferior de la ventana de edición hay al lado izquierdo 4 botones que sirven para ver la señal completa, los cuales son acercarse, alejarse o ver solo la selección. Recientemente se ha añadido la opción Back, que vuelve a la selección anterior. En las ventanas de edición
Cada vez que se ubica el cursor en una determinada posición, se observan en los márgenes los valores correspondientes a las distintas mediciones que el programa realiza. Al lado derecho, en la parte exterior de la ventana, se muestran los valores del pitch y en la parte interior el valor de la intensidad. En la misma señal de la figura anterior, pero en la que se ha desactivado la opción que muestra el espectrograma y los pulsos. Por lo tanto, se observan los formantes, el pitch y la intensidad. En la ventana de edición, también puedes seleccionar con el cursor una porción de la señal, marcando el inicio de la selección con el cursor y arrastrando el cursor hasta donde desees segmentar. Es posible que desees crear un archivo separado con un segmento de la señal. Para esto, la selección se puede convertir en un nuevo objeto en el panel Pratt Objects, eligiendo el menú File, la opción Extract Selection. Espectrogramas. Con un objeto de tipo Sound en el panel Pratt Objects, al activar el botón Edit aparece una ventana que muestra por defecto un espectrograma de banda ancha. Para mejorar la visión que se tiene del espectrograma, puede ser conveniente desactivar otros gráficos que se muestran superpuestos. Por ejemplo, si aparece el pitch o si se ven puntos rojos que siguen la trayectoria de los formantes. En todo caso, el valor máximo de la frecuencia observable es siempre la mitad de la frecuencia de muestreo. Espectros. Es posible que en algún momento quieras examinar el espectro correspondiente a un determinado punto del espectrograma. En Pratt puedes ver espectros con el comando View Spectral Slice en el menú Spectrum de la ventana de edición. Puedes poner el cursor en un punto de la señal o bien hacer una selección, por ejemplo, de la parte más estable de una vocal. En la parte superior, oscilograma y espectros de banda ancha y de banda estrecha. Dos espectros del mismo punto de la señal, también de distinto ancho de banda. Las flechas del cursor en los espectrogramas apuntan al tiempo de la señal en el que se realizó el análisis espectral. Análisis temporal. El obtener valores de duración en forma manual es muy sencillo. Basta con marcar el segmento en la ventana de edición y la duración aparece en la misma ventana. Obtener valores en forma permanente y automatizada implica necesariamente hacer el text grid de la señal de audio y etiquetar los segmentos que quieres medir. A partir de este momento, el objeto con la señal es irrelevante, pues la indicación temporal está contenida en el text grid. Una vez hecho lo anterior, podemos usar el botón Query para obtener los datos. Con estas herramientas podemos obtener los valores de la duración de segmentos etiquetados previamente, si le restamos al tiempo final de un intervalo el tiempo de inicio. Para lograrlo, habrá que seleccionar el objeto TextGrid y usar el comando Query para conseguir la primera etiqueta de un estrato, el punto de término y el punto de inicio de este mismo intervalo. Formantes. En este punto, Pratt despliega una ventana que tiene la opción Formats en el menú superior. Si activas la opción Show Formats, verás en rojo los formantes identificados por el programa. Con la opción Format Setting se despliega un formulario en el que se especifican varios parámetros. Con la opción Dot Size puedes cambiar el tamaño del trazo. Ajustando estos parámetros puedes inspeccionar visualmente los valores de los formantes de una señal en esta ventana de edición. Al situar el cursor en un punto del espectrograma, por ejemplo, sobre un punto de formante, al lado izquierdo de la ventana tendrás el valor en Hz correspondiente a ese punto. En el menú Format hay una serie de posibilidades bajo la sección Query para la obtención de valores de los formantes y de los anchos de banda respectivos. La primera de las opciones, Format Listening, da la lista de valores de los centros de frecuencia de los formantes en un punto, si tienes el cursor en un punto de la señal o en una selección. En la interpretación podemos encontrar varios métodos de graficación de la voz. Mencionaré los más utilizados. Tales son el oscilograma y el espectro FFT o espectro de transformación rápida de Fourier. En el oscilograma es también conocido como forma de la onda o waveform. Este corresponde a la presentación de la amplitud de la señal vocal del usuario, expresada en pascales que se encuentra en el eje vertical y la asunción del tiempo garantizados en segundos en el eje horizontal. En cambio, en el espectro FFT nos da a conocer una visualización alternativa de la onda sonora, mediante la representación de la amplitud de los armónicos
expresando en decibeles en el eje vertical y su frecuencia está expresada en hercios en el eje horizontal. No debemos olvidar los siguientes términos. El timbre vocálico no debemos confundir con el timbre instrumental, ya que no son iguales. El timbre vocálico es derivado del número y disposición de los armónicos de un sonido. También podemos encontrar dos tipos de segmentos, los segmentos vocálicos y los consonánticos. Los segmentos vocálicos están presentes cuando las cuerdas vocales están en vibración y generan una onda compuesta. Es así como debemos saber que la articulación es fundamental para cada vocal, ya que cada vocal tiene distintos puntos de articulación. En estas generan diversas frecuencias de resonancias que van a filtrar la onda acústica periódica, así dando a conocer una estructura armónica. En ellos se encuentran las vocales A, E, I, O, U, los cuales son denominados formantes vocálicos. La clasificación de las vocales según sus formantes son: en el formante 1, dado por el modo de articulación, se encuentran las cerradas, medias y abiertas. Las cerradas serían las vocales I, O, U, mediante las vocales E, O, y abierta la vocal A. En cambio, en el formante 2, dado por el lugar de articulación, se encuentran anterior, central y posterior. Las anteriores serían las vocales E, I, y la central sería la vocal A y posterior las vocales O, U. Para finalizar, en el análisis de las vocales naturales mediante espectrogramas nos permite visualizar y medir los formantes. Es así como los espectrogramas muestran que las vocales distintas le corresponden formantes diferentes. Esto quiere decir que son localizados en distintos niveles de frecuencia, concluyendo que los dos primeros formantes son los más importantes ya que están presentes mayormente. Y para poder finalizar este video hablaremos de cuánto importante es el rol del fonoaudiólogo acompañado del software Pratt, debido a que este le permite tener un mejor análisis más preciso del diagnóstico de las patologías orgánicas. También en el estudio de los procesos funcionales que determinan las alteraciones orgánicas. Vas a tener un seguimiento del tratamiento establecido, puede ser medicamentoso, reeducativo o ambos, en las evaluaciones de las patologías orgánicas o funcionales, de las intervenciones quirúrgicas, comparando los gráficos obtenidos antes y después de las operaciones.